Por su aspecto, este tren ni siquiera podría sostenerse por sí solo, mucho menos recorrer kilómetros de vías a toda velocidad. Pero gracias a una magnífica obra de ingeniería, el monorriel de Brennan era rápido, confiable y podía mantener su estabilidad en las curvas, incluso mejor que un tren convencional. La idea surgió a principios del siglo XX gracias a Louis Brennan, un inventor. Patentó el sistema y luego construyó el ferrocarril personalizado para exhibir este extraño artilugio. Funcionó perfectamente, aunque parecía desafiar las leyes de la física. Sin embargo, esta versión del monorriel nunca tuvo éxito comercial. Veamos cómo funciona esta máquina. El monorriel logró equilibrarse en una posición aparentemente imposible, todo gracias a un giroscopio. Cuando eras pequeño es posible que jugaras con uno de esos pequeños trompos. Un giroscopio tiene un comportamiento bastante similar. Cuando el trompo gira, crea algo llamado momento angular. Aunque intentes girarlo o inclinarlo, resistirá tratando de mantenerse en su posición original. Hoy en día utilizamos giroscopios en muchos dispositivos, como los teléfonos. En estos pequeños aparatos, los sensores detectan cualquier movimiento o inclinación. Así que cuando giras tu teléfono, el giroscopio ayuda al dispositivo a saber que ya no estás apuntando en la misma dirección. Esta información ayuda a su software a determinar la nueva orientación, permitiéndole ajustar la pantalla, como cuando cambias de modo retrato a modo paisaje. En el corazón del monorriel Brennan había un sistema de estabilización giroscópica similar. Se montaron dos giroscopios en una plataforma entre las dos ruedas principales del tren, cada uno de los cuales giraba en direcciones opuestas. Si el tren experimentaba una leve inclinación hacia un lado debido a un terreno irregular o fuerzas externas, los giroscopios lo detectarían y generarían una fuerza que se opondría a la inclinación. Esto empujaba al tren de vuelta a una posición vertical. La máquina se ajustaba en el camino, pero la gente a bordo no lo habría percibido. Era tan estable que, incluso si todos los pasajeros del vagón se pusieran de un lado, el tren aún mantendría su postura. El conductor tampoco tenía que hacer ninguna maniobra para que el tren se mantuviera correctamente en el riel. El monorriel también tenía un sistema de propulsión interesante que quizás hayas visto en juguetes. ¿Recuerdas esos pequeños autos que empujabas hacia atrás solo para que salieran disparados de tu mano una vez que los soltabas? En la estación, los trabajadores hacían algo similar. Enrollaban manualmente los resortes del tren, los cuales almacenaban energía potencial en el proceso. La innovación clave residía en la liberación controlada de esta energía almacenada. Al arrancar el tren, los resortes que se desenrollaban accionaban un sistema de palancas y engranajes, los cuales convertían la energía para impulsar el tren hacia adelante. Aunque los monorrieles afirmaron ser más baratos de fabricar, más rápidos, ligeros y más estables al girar en las curvas, nunca se produjeron en masa. Esto se debe a que las autoridades de la época estaban preocupadas por el posible mal funcionamiento de estos giroscopios. No podían simplemente colocar uno en la locomotora. Todos los vagones necesitarían estar equipados con un giroscopio, y si fallaban, el tren pronto perdería su estabilidad. Los monorrieles venían equipados con algunas patas estabilizadoras, pero los inversores estaban preocupados de que no se activaran a tiempo una vez que un giroscopio dejara de funcionar. Los monorrieles no han desaparecido, existen hoy en día, pero en diferentes formas, como este invertido de Alemania. No transporta a sus pasajeros con las piernas colgando sobre sus cabezas, simplemente se desliza en un ferrocarril colgante. Su vía está suspendida de pilones, sobrevolando calles concurridas, ríos y cualquier cosa que pudiera ser un obstáculo para un tren estándar. Si le sumas las hermosas vistas desde allá arriba, se convierte en un paseo bastante único. Este tren alemán se remonta a la década de 1880 y surgió como una solución a un problema desafiante. La ciudad enfrentaba numerosos problemas de transporte debido a su próspera industria textil. Los ferrocarriles o tranvías tradicionales no eran una opción porque la ciudad estaba cerca de un valle fluvial, lo que complicaba la navegación o la construcción de vías férreas. Uno de sus pasajeros y su historia en los años 50, una rechoncha criatura llamada Tuffy el elefante. Una pequeña celebridad por derecho propio en ese momento. El elefante se subió al tren promocional. Las cosas tomaron un giro gracioso cuando Tuffy, sintiéndose un poco agobiado, pisoteó algunos asientos, escapó del tren y se lanzó al río debajo. Afortunadamente el agua era poco profunda y Tuffy no resultó herido. En términos de seguridad, este tren ha sido increíble. Hasta 1999 se consideraba el método de transporte público más seguro en Alemania, con mínimos accidentes en casi un siglo.
Tuvo sus altibajos, incluido un parón de 9 meses en 2018, después de que un cable eléctrico colapsara en la calle. En Corea del Sur hay un monorriel interesante que parece estar subiendo escaleras. Las escaleras Sumang, o las escaleras de los deseos, son un hermoso conjunto de 192 escalones en el distrito de Seo, Busan. En 2022, los residentes locales decidieron que era el momento de añadir un monorriel para ayudar a la gente a moverse más fácilmente. Fue una adición importante para las personas del barrio, ya que los adultos mayores constituyen un buen 30% de su población. Este monorriel se extiende por aproximadamente 90 metros y tarda unos 6 minutos en cruzar una vez que subes al pequeño tren. No obstante, no debería evitarse el recorrido a pie, ya que cada peldaño de la escalera es un lienzo adornado con vivos mosaicos e ilustraciones llamativas. Cuando el monorriel llega a la cima, les ofrece a los turistas una vista panorámica de la ciudad. En algún momento de la historia, los inventores también intentaron crear coches de 2 ruedas. A partir de la década de 1950, muchos visionarios pensaron en formas de producir giroscopios. Estos prototipos tenían algunas características interesantes, pero al final lo malo prevaleció. Estas máquinas se asemejaban a motocicletas imponentes, pero podían acomodar a 2 o 4 personas. Dentro tenían giroscopios tan estables como los monorrieles. Afirmaban que podrías dañar la carrocería del automóvil y el chasis seguiría en pie. Incluso saltando dentro y fuera no afectaba su estabilidad, pero tenía sus defectos. Tomemos el Giron de Ford de 1961. No podrías haberlo conducido a velocidades muy altas y era muy costoso de construir. El automóvil se fabricó más como un proyecto de investigación y no se pretendía que fuera producido en masa. Lo triste es que el prototipo original pereció en un incendio en 1962. Cuando uno de estos autos giroscópicos se detenía, el conductor presionaba un botón y pequeñas ruedas laterales o partes similares a un soporte saltaban para mantenerlo erguido. En otros modelos de giro, el inconveniente era que podía tomar hasta 3 minutos alcanzar la velocidad máxima. No podías simplemente subir, girar la llave e irte. Además, el radio de giro era como intentar hacer un giro en U con un barco de crucero. A diferencia de las motocicletas, estas cosas no se inclinaban en las curvas y a altas velocidades eran bastante inestables. El aerotren también introdujo un concepto revolucionario en el transporte. Se suponía que se desplazara mediante una combinación de tecnología de colchón de aire y propulsión magnética. El principio fundamental era eliminar la fricción que crean las ruedas convencionales. En lugar de ruedas, dependía de un colchón de aire para la levitación. Un motor montado en la parte trasera del tren impulsaba aire hacia un canal en forma de U en la vía, lo que creaba la elevación necesaria. Este diseño innovador también significaba un menor consumo de energía y mayor velocidad. Uno de sus inconvenientes, sin embargo, era el costo de construir vías dedicadas. El exclusivo canal en forma de U y el sistema de guía magnética requerían infraestructuras especializadas, lo que hacía costoso implementarlo a gran escala. Los trenes tradicionales podían utilizar todas las redes ferroviarias existentes. Crear esos cojines de aire significaba que el tren siempre haría mucho ruido. Por lo tanto, tuvieron que asegurarse de que nunca funcionara a altas velocidades en las ciudades, por ejemplo. El tren flotante también enfrentaba competencia de otros proyectos de transporte de alta velocidad, como el desarrollo de trenes de alta velocidad como el TGV en Francia. Un medio de transporte que pudiera flotar en el aire habría representado un gran cambio para la gente, por lo que los inversionistas temían que no confiaran en algo tan desconocido.